estudiantes de la Universidad de Gobierno del Pacífico. Hoy hablaremos del derecho penal objetivo. El derecho penal objetivo es que no vamos a utilizar el fenómeno jurídico del derecho penal simplemente como una herramienta de castigo, sino como una estructura que se manifiesta en dos dimensiones fundamentales. La primera viene siendo la manera ejecutora y sancionadora que tiene el derecho penal, y la segunda para realizar una reinserción social a ese delincuente. Quiere decir que objetivamente el derecho penal tiene que ser sancionador y educar a la vez. No es solamente castigar al delincuente, sino proveerle herramientas para que esa persona, ese privado de libertad, se reinserce a la sociedad y a la vez sea una persona productiva al servicio de la población panameña, rehabilitando el daño que ocasionó per se al Estado y a la población, o a quien le cometió el hecho. Para definir de una manera más sencilla y doctrinal, si el derecho penal es subjetivo, es el poder de castigar que tiene el Estado, pero objetivamente es el catálogo de reglas escritas que nos dice cuándo, cómo y a quién se debe castigar, cuando tenga su modo, tiempo y lugar donde cometió el hecho penal. No es sancionar por sancionar, es realizar una investigación previa, conseguir los elementos probatorios definidos y claros para que el Ministerio Público pueda solicitar imputación de cargo, medida de cautelares e iniciar una investigación penal. Con esto quiere decir que el derecho penal tiene límites y no es investigar porque es el último ratio en la escala judicial. Es vital comprender que el derecho penal objetivo no es simplemente un inventario de castigos arbitrarios. No es que en el Código Penal nos van a aplicar las sanciones solamente. Un homicida, dice el código textualmente, que será condenado, quien cause la muerte a otro, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. En democracia se cumple una función de garantía y contención. En otras palabras, debe ser procesado, llevado a una corte, llevado al sistema penal acusatorio, en el cual van a determinar si los elementos de convicción son suficientes para iniciar una investigación penal que el Ministerio Público te puede llevar de 6 meses a 3 años según la causa, si es compleja o no, para entonces ser procesado, llevarte a una fase intermedia donde las pruebas, los elementos de convicción del Ministerio Público, en conjunto con tu defensa, las pruebas de la defensa, en esa fase intermedia hay una contradicción, hay una defensa per se, en la cual vamos a tratar de que esas pruebas del Ministerio Público sean lícitas, sean pertinentes, sean objetivas, para después, cuando se tengan ya las pruebas que vamos a llevar a un juicio oral, vayamos a la siguiente etapa de juicio oral y determine por un tribunal de juicio el sí o el no de la culpabilidad de esa persona. Por eso que decimos que el derecho penal
cumple su función de garantía y de contención. Transforma la fuerza bruta del Estado en la facultad regulada y predecible. En otras palabras, te tienen que castigar por lo que cometiste, pero debe ser procesado por las normas, reglas constitucionales, penales y de procedimientos del Código Procesal Penal. No es solamente que te castigar por castigar. Debe ser objetiva la investigación para poder llevar a la sanción penal. Pasaremos a las leyes del derecho penal. Las leyes del derecho penal, para que tú seas procesado, se encuentran en el Código Penal. El derecho fundamental para que te procesen son las normas sustantivas del Código Penal. Es la columna, el núcleo principal para que seas procesado e investigado según la infracción de esta norma. ¿Sí? Viendo la culpabilidad, la tipicidad, la antijuricidad que tengas al momento de tu proceso penal. Pero no solamente es el Código Penal, hay normas complementarias. Por ejemplo, la Ley de Violencia de Género, la Ley 82 del 2013, son leyes especiales penales en el cual también se procesa a un individuo que se complementa con el Código Penal y a la vez te sanciona, uniendo ambas leyes. Si no me equivoco, la 170 de la protección animal también es una ley penal fuera del Código Penal, pero a la vez se complementa para sacar tu sanción penal. En Panamá existe el derecho penal común, que es para cualquier ciudadano, cualquier persona de la República, pero también existe el derecho penal especial. El derecho penal especial es cuando se juzga el presidente, vicepresidente, magistrado, diputados o miembros parlamentarios, como el Parlamento Centroamericano, Parlacén. Esos son procesados penalmente, pero con normas especiales. Por ejemplo, si es un magistrado de la Corte Suprema, los diputados se convierten en jueces de garantía, fiscal de la causa, y te hacen un juicio. Hace unos años, pueden buscar en internet, un caso muy común de un magistrado que fue procesado por la Asamblea Nacional de Diputados, y ahí pueden tomar como ejemplo que es un proceso penal especial. Caso muy famoso en Panamá, un magistrado que fue hasta director de la antigua extinta Policía Técnica Judicial. Muy interesante ese caso. Les recomiendo que investiguen el proceso penal especial. El derecho penal no solamente involucra el derecho penal, involucra ciencias auxiliares que conllevan a una investigación efectiva por parte del Ministerio Público para que busquen los elementos de convicción y así poder procesar al investigado o al imputado. Medicina legal criminalística, psicología forense, psicología judicial, psiquiatría forense. Entre criminalística existen diferentes departamentos como criminalística de campo, fotografía forense, morfología, balística forense, planimetría forense, accidentología vial. Esas ciencias investigativas o esos forenses investigadores ayudan a dilucidar el hecho cometido para llegar a una sanción penal. El derecho penal utiliza ciencias auxiliares que están en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para poder determinar el sí o el no del hecho punible. Grafología forense, dactiloscopía, documentología forense, entre otras. El derecho penal objetivo es el último ratio que se tiene que utilizar para sancionar a una persona.
La ciencia de criminología observa la realidad, investiga por qué suben los delitos. En Panamá debemos tener una buena política criminal que tome los datos de dónde son los lugares donde se cometen más delitos, y esto realizar en conjunto con la criminología, la policía comunitaria, diferentes tipos de actividades para cambiar el modelo criminal del país. Muchas gracias. Abraham Reyes Polo, su profesor. Saludos.